Bienvenidos a Lo que callamos los Spats, un podcast en el que exploraremos las experiencias, vivencias y perspectivas de aquellos que han decidido dejar su país de origen y establecerse en otro lugar. Desde la adaptación a nuevas culturas hasta las dificultades y desafíos que surgen al vivir en un lugar diferente. Hablaremos con expatriados de diferentes partes del mundo para descubrir lo que realmente significa vivir en otro país. Acompáñanos mientras compartimos historias, consejos, reflexiones y lo que callamos los expats sobre la vida como expatriado. Recuerden seguirnos en redes sociales @lo que callamos los Spats y mantenerse actualizados. Hola Dayi, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo capítulo de Lo que callamos los Spats. No, gracias a ti por invitarme a este gran podcast que lo he escuchado capítulos y me he sentido súper identificada. Sí, creo que nos ha pasado a todos. Bueno, hoy vamos a explorar vivencias, experiencias de esta panameña que ha decidido dejar su país de origen y establecerse en un nuevo lugar, en esta ocasión en Países Bajos, Rotterdam. Bueno, Dayi, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué fue, digamos, que los llevó a mudarse? Porque entiendo que vives con tu pareja en Rotterdam. Sí, bueno, una de las mayores causas o mayores decisiones que nos llevaron a mudarnos aquí fue porque a mi esposo le ofrecieron en su empresa una oportunidad de trabajo aquí en Rotterdam. Y bueno, las oportunidades se ofrecen una sola vez en la vida y había que aceptarla. Sí, eso es verdad. O sea, fue una decisión más profesional. Sí, correcto. Más que todo de parte de él y bueno, como a mí me encanta viajar, dije, ahí entro también. Sí, eso es verdad. Uno aprovecha. Y bueno, y llegaron juntos. ¿Y qué tal esos gastos iniciales de recién desempacados? ¿Con cuántas maletas llegaron? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, sí llegamos juntos. Él llegó con una visa de trabajador altamente calificado Sí. y llegamos juntos, pero yo estuve 3 meses con él. De esos 3 meses nos tocó buscar apartamento porque la empresa sí le daba estadía, pero prácticamente como de 2 semanas y después teníamos que buscarlo. O sea que todo fue eh, todo rápido, todo en corredera. Y, y bueno, después de ahí me fui después de los 3 meses porque obviamente yo no tenía la residencia, él sí tenía su residencia de trabajo y tuve que volverme al país y ahí esperé 3 meses más para poder volver con mi permiso de residencia. Y bueno, fue un momento muy difícil ya que tengo 11 años de relación con él y nunca me había separado tanto tiempo. Claro, pero entonces entiendo, no estaban casados cuando llegaste con él. Sí, cuando llegué con él estaba casada, pero tenía si acaso una semana de casada con él. Ok, Lo ok. hicimos más que todo porque por recomendación de su empresa era Sí. más fácil que yo estuviera casada. Sí, sí, eso sucede en la gran mayoría de los casos, pero bueno, digamos que te fuiste otra vez para Panamá, ¿sí? Volviste y ese proceso de buscar apartamento, entonces lo hizo tu esposo solo o cómo fue, porque he entendido que encontrar apartamento en Holanda no es fácil. ¿Cómo fue ese proceso? No, no es para nada fácil, pero sí lo hice junto a él y al tener solamente 2 semanas de estadía en un apartotel pagado por la empresa, ya te imaginarás la desesperación y con el apuro que teníamos que encontrar un apartamento. Cuando por lo general aquí es un mes o casi 2 meses para poder encontrar uno, ya que uno tiene que llenar una lista, hacer una cita y, y ahí escogen y seleccionan quién le queda la casa, al que más le gusta el dueño, a la empresa, todo eso. Y bueno, ese fue como uno de los primeros fallos que tuvimos o el primer choque
cultural, porque en Panamá habían demasiados apartamentos. Tú tenías para escoger, más bien te rogaban. Pero aquí fue un poco más difícil al ver que uno tenía que ver no el que más le gustara, sino el que estuviera disponible. Y al ser así, cometimos el error de agarrar un apartamento demasiado caro, pero ya era más por el tiempo que teníamos. ¿Y cuánto es demasiado caro? Cuéntanos, aproximadamente. Bueno, aquí un apartamento para parejas de 1.200 hacia arriba es lo que uno puede adquirirlo, pero en mi caso podíamos agarrar uno de 1.300 o 1.500, pero optamos por ese momento, era el único que estaba disponible, uno de casi 2.000. No, eso es muchísimo acá. Y eso era con, por decirlo así, servicios, incluía como la luz, el gas, o No, tenía, ok, no estaba disponible la luz ni el gas, pero que eso también fue algo que antes de venir nosotros investigábamos y prácticamente en internet nos salían como que sí venían con gastos incluidos y nos ujú. dejamos confiar un poquito de eso, pero al llegar aquí nos dimos cuenta que era otra realidad. Sí, eso pasa mucho. Y la gran mayoría de departamentos, por no decirlos todos, tú como arrendatario tienes que buscar, ¿no? El proveedor del internet, el proveedor de la luz y hacer como Correcto. todos los trámites. Sí, es todo un cuento. Sí, Y y al eso, llegar a un nuevo país no conoces como cuáles son las aplicaciones confiables, qué páginas de internet son confiables. Entonces todavía te da mucho más miedo porque tienes que hacer, a veces te piden un depósito para uno poder ver una casa, a veces no. Entonces es un riesgo que uno agarra también. sí, en la gran mayoría a veces piden 2 meses como depósito. Entonces, siento yo que muchas parejas, muchas personas que llegan eh, por un trabajo, así como en tu caso con tu esposo, esos detalles no los cuentan las empresas. No, para nada. Y llega un momento que uno se puede dejar de sentir respaldado. Te sientes solo. Es cuando empiezas a decir, cuando te cae el centavo, como decimos en Panamá, de que estoy entrando en una nueva realidad, en un nuevo mundo y es algo totalmente diferente a mi entorno, mi zona de confort. Sí, total. Entonces, tú pagaste aproximadamente 2.000, pagaron 2.000 de renta, más el mercado, más los servicios, más, o sea, esos gastos iniciales de recién desempacados, básicamente es también traerte tus ahorros de un buen tiempo mientras les hacen el pago del salario o no, ¿cómo hicieron? Sí, bueno, nosotros ya teníamos más o menos un ahorro y porque uno siempre tiene que ser precavido en ese sentido y más si vas a otro país. Eso es algo que recomiendo muchísimo, no confiarse de que todo te lo va a dar la empresa, sino tener un gasto, un colchoncito, como uno dice. Y sí, teníamos ese ahorro y bueno, eso lo utilizamos en el depósito y en la primera mes de renta. Genial. Em, ese proceso de, del dinero, de tener ese valor allí ahorrado para incurrir en gastos, ¿no? Como tenerlo de colchoncito, como tú dices. Ha sido fácil el manejo aquí, me refiero, digamos, han tenido que sacar tarjetas de crédito para poder solventar algunos gastos aquí, o ese dinero fue fácil traerlo en efectivo, o tuvieron que trasladarlo a una cuenta, o cómo hicieron eso. Bueno, realmente nosotros veníamos ya con una visa, que era visa débito, de un banco de Panamá. Aún mantenemos esa cuenta de ahorro y de ahí teníamos la plata, ¿no? Entonces, de ahí prácticamente pagábamos con eso porque era una visa y se nos facilitaba muchísimo. Ok.
Súper. Y ya, digamos, las aperturas aquí de las cuentas, todo ha sido bastante llevadero, porque he entendido que en Holanda no son muy afín con las tarjetas de crédito. ¿Cómo les ha ido Uy, con ese eso? fue el primer problema. Claro que sí, era muy fácil tener una visa aquí en Europa, pero no en Sí, Holanda. De sí. eso tenemos que ser muy claros. Sí, muy poco aceptaban más la maestro Ujú. y nuestras compras siempre lo hacíamos en ciertos sitios que pudieran ser, aceptaran esta visa. Y bueno, la verdad es que sí nos supimos manejar, por lo menos gracias a Dios para sacar del cajero, sí era posible, entonces así nos manejamos durante este tiempo. Y que hay muchos supermercados que solo te aceptan cash o tarjeta débito, ¿no? Y son Sí, cosas que tú no sabes recién desempacada, que no tienes ni idea. Y de repente tú vas a pagar con tu tarjeta de crédito porque casi siempre uno como extranjero lo que trae es la crédito, porque a veces como tú decías, es muy difícil que te acepten un débito de tu país de origen, ¿no? sí, Y vas a pagar y no, resulta que no puedes pagar y entonces, ¿qué hace uno ahí? Devuelva todo mientras averigua, porque siempre dura un tiempo en que cuando tu esposo entra a trabajar, dura un tiempo para poder activar la cuenta bancaria en el país, ¿no? En este caso, pues en Holanda, eso lleva un tiempo. sí. Entonces, te entiendo perfectamente como todo ese proceso tan arduo y para nuestros oyentes es muy importante que lo tengan en cuenta al momento sí, de que se quieran trasladar para acá y pues tengan ese, como quien dice, ese colchoncito para poder subsistir mientras hay la apertura de la cuenta en caso de que vengan con ya temas de trabajo, ¿no? Sí, correcto. Para mí siempre va a ser un consejo de que puedes traer, siempre trae tu visa, porque sí hay lugares que lo aceptan, pero si puedes traer efectivo también, sería muy útil, porque sí, aún uno cree que en todos lados se acepta tarjeta, pero hay ciertos lugares que Que no. solamente es efectivo. Y hablando de trabajo de allí, ¿cómo les ha ido en ese tema laboral? ¿Cómo se ha sentido tu esposo? ¿Tú qué estás haciendo? Bueno, él realmente se ha sentido bien. Para él ha sido un buen provecho, tanto académico, se puede decir, que él ha aprendido más, o sea, se ha reforzado más en sus estudios. Y bueno, para él ha sido una gran experiencia. Para mí debo confesar que al principio sí fue un poco difícil conseguir trabajo, ya que sí sabía inglés, pero mi inglés no era tan perfecto, no era un nivel tan alto. Ahora mi inglés sí llega siendo preintermedio, pero bueno, ahí pude conseguir un buen trabajo, que fue una de las primeras cosas porque uno cuando sale de su país por busca de sus sueños, uno piensa que apenas llega al país ya, de una por cosas que te cuentan, dices, ya tengo un trabajo, esto va a ser perfecto. Y no, te das cuenta que todo tiene su esfuerzo y creo que es una de las cosas que tal vez en el momento las ves como negativas, pero después te das cuenta que te está esforzando a ser mejor cada día, aprendiendo y eso es lo bonito que te hace salir de esa zona de confort, de que debes luchar más. De repente en el país de uno no le presta tanta atención, ay, ¿para qué estudiar inglés? Hablo ese idioma, pero aquí te esfuerzas porque necesitas sobrevivir, necesitas ese trabajo. Sí, hay muchos incentivos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y en el tema de superación personal es un punto muy positivo para todas las personas que hemos decidido dejar nuestro país de origen. Entonces, comparto tu opinión. Y hablando de eso, bueno, aquí mencionas varias cosas positivas y negativas. ¿Qué te ha parecido negativo en cuanto a ese ambiente laboral o a ese ambiente estudiantil o a la cultura holandesa? Cuéntanos. Bueno, realmente hacia la cultura de trabajo, no te puedo hablar de mi parte porque yo trabajo en un ámbito que es más internacional. Pero
sí he tenido amigos cercanos en los que cuentan que es un poco diferente trabajar con los holandeses. Eh, es un poco más, no sé, un poco más frío, por decirlo así, pero simplemente es tema de cultura. Uno está acostumbrado un poco más a la calidez y bueno, no te podría contar exactamente sobre mi experiencia porque no la he tenido, pero sí, es lo que sé sobre eso. Ya, pues Dali, muchas gracias. Y en temas de infraestructura, o sea, digamos la ciudad donde estás, ¿les ha gustado? ¿Qué transportes se utilizan allá? ¿Es costoso? ¿Cómo es ese tema? Bueno, ese es otro choque cultural. Al principio, claro, eso sí, las infraestructuras de todo, ya hablemos de edificios, temas de transporte, eh, esa puntualidad con la que llevan todo es tan perfecta, es algo impresionante y vale cada centavo del que uno gasta. Sí hubo un choque en el sentido de que claramente era más caro, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en pagar lo que sea por tener un servicio de transporte eficiente. Aunque al nosotros llegar estaba recién saliendo los tiempos de corona y sí había un detalle con que eran las huelgas de los trabajadores, pero algo que simplemente se solucionaba en una semana, que en tu país probablemente podían durar meses y meses con las huelgas Y sin solución. y sin solución, claramente. Sí, sí, tengo entendido que intentan solucionar las cosas muy pacíficamente. El tren y todos estos medios de transporte que se utilizan eh, son muy integrados, o sea, es un sistema completamente integrado, buses, tren, eh, ¿qué otra? Bueno, digamos que utilizan su tarjeta, ¿no? Más Sí, o menos cuánto es ese costo, cuánto te cuesta ir, por ejemplo, hasta cierto lugar, para que nos des digamos, un ejemplo. de donde vivo al centro, bueno, prácticamente vivo relativamente 5 minutos del centro. Y me puede estar saliendo 1.15 el pasaje de bus. El de metro sí, un poquito más, 2 y algo. Y bueno, en tren sí, sí es un poco más, depende de la distancia a la que vayas, ¿no? Pero por lo general siempre he ido a Ámsterdam en tren y los pasajes siempre han sido de 17 euros. Pero como ya te digo, no es algo que me duele porque en mi país el transporte no era eficiente y aquí me ha encantado, me ha sorprendido bastante. ¿Y has viajado mucho? ¿Qué has conocido? Wow, la verdad es que sí, cada fin de semana aprovecho para viajar. He conocido varias provincias de aquí. Bueno, aquí no se le llama por provincia, creo que se le llama diferente, pero sí he conocido muchísimo sobre la cultura de aquí y debo admitir que me encanta mucho. Es muy linda, muy linda. Al principio sé que es muy difícil porque uno extraña su cultura, uno extraña lo que normalmente uno ve, lo que normalmente con esta cultura que uno nació. Pero al llegar aquí y conocer más profundamente sobre su cultura, créeme que te enamoras totalmente. Y si hay algo que me encanta de aquí es la conservación de la naturaleza que tienen. Es, wow, es impresionante. Sí, Donde sea que estés, en cualquier ciudad que estés en el centro, rodeada de edificios, siempre vas a ver vegetación, vas a ver naturaleza y debo admitir que eso es una de las cosas que más amo de aquí. sí, de acuerdo. Y hay mucho respeto por los animales. Muchísimo, Sí, muchísimo. Es sí, muy, sí, muy sí. lindo vivir en un país donde se respeta la vida de cualquier ser humano. Es muy Sí, lindo. tú ves las familias, qué sé yo, el niño va detrás del pato, del cisne, y los papás les dicen como, no, ¿no? O sea, ponen parámetros, ponen su respeto a deja al animal quieto, respétale su Sí. espacio. Y es bonito, ¿no? Porque te das cuenta que desde niños viene esa cultura del respeto por el otro y eso se ve reflejado, se ve muy, 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 Muy.
Muy Sí, bonito. es muy lindo, muy lindo. Bueno, pues ya que estamos hablando de cosas lindas, ¿qué aconsejas a nuestros seguidores que nos están escuchando en este podcast de Recién Desempacados, que te hubiera gustado saber también un poco más de Rotterdam, en este caso, antes de tu viaje? ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran dicho antes de que, Dios, no me esperaba esto? Bueno, serían tantas cosas, pero creo que no terminaríamos el podcast. Dale, tú tranquila. Di unas cuantas, unas cuantas. Pero creo que una de las principales es que hay lugares más lindos y más tranquilos, aunque no sea en el centro de la ciudad para vivir. Puedes vivir en áreas más alejadas y aún así tener cosas que no como tiendas o cosas como alimentos, buenos supermercados, en todo lado la vas a tener. Era cosa que nosotros no sabíamos y por eso elegimos vivir en el centro. Creo que es una de las cosas. Otra sería, bueno, ya un tema que se ha tocado más que todo con lo del dinero. Creo que sí, es súper importante que lo sepan. Uno venir así con una tarjeta Visa o venir sin efectivo a veces es muy, muy complicado. Y creo que esa es una de las cosas más importantes. ¿Algo más? ¿Algo más que se te quede por ahí? ¿Algo negativo, por ejemplo? ¿Algo que no sea tan lindo? Que tú digas, yo hubiera sabido esto antes del viaje. ¿No te suenan por ahí los impuestos? Wow, sí. Qué bueno que lo dices, porque la verdad es que sí los estaba olvidando. ¿Cómo Bueno, olvidarlos? ¿cómo olvidarlo? Sí. La verdad es que al principio no me chocó tanto, porque sí soy como de las que dice, bueno, si me dan un buen servicio y se refleja, a mí no me da dolor pagarlos. Pero creo que ese dolor de uno se le va quitando cuando ya viene el mes de pagar impuestos. Creo que ya dices como que, bueno, no estoy acostumbrada a pagar tanto dinero y ves que pagas y pagas y pagas. A nosotros nos pasó mucho que sí habíamos averiguado sobre el seguro médico, el costo, pero realmente lo que salía en internet no era nada parecido a cuando llegamos aquí. Y wow, sí es bastante. Nos parece bastante. La verdad no he tenido la experiencia de ir al médico, pero sí, bueno, no me gusta como, como hablar o decir algo de lo que no sé, pero Ok, sí he escuchado comentarios negativos referente a lo que es la medicina, entonces aquí lo que es el trato, todo, sí he escuchado como que te recomiendan acetaminofén o cosas así. Y entonces, al no haberlo usado, teniendo casi un año, no habernos enfermado, no haber tener que pues muy bueno. hecho uso de eso. Entonces es como, bueno, estoy pagando realmente por nada, pero Sí, es claro. obligatorio, no tienes la opción de que si quieres que sea, si quieres que sea un seguro privado o público como en Panamá. Sí, y además que en cualquier momento, tú sabes, nos podemos enfermar y es como el derecho que tenemos y ellos también se salvan ahí en salud de que tienes sí o sí que pagar tu seguro médico. Pero ¿te acuerdas de pronto de ese impuesto de alcantarillado que llega? Sí, ¿Por cuánto les llegó más o menos para que nuestros oyentes sepan? wow, sí, fue lo primero que nos impactó y fue más o menos como un aproximado de 300. Sí, Que 300 recuerdo euros. que el día que llegó la factura, mi esposo me decía, no, nosotros podemos limpiarlo, no se preocupe. Si uno tuviera la opción de poder hacerlo, créeme que lo haríamos. No, es muy chistoso porque he escuchado varias historias donde dicen, no, pero esto llegó a mi nombre, pero esto yo creo que es para el dueño del apartamento o de la casa, ¿no? Y cuando le preguntas al dueño o a la inmobiliaria o quien sea,
no, eso lo tienes que pagar tú, porque eres tú la que está llegando aquí, la que vas a vivir aquí. Exacto. Entonces, eso es para otro podcast, todas las ventajas y No. desventajas que tiene el pagar ese tipo de impuestos, porque también, pues, la ciudad se mantiene preciosa, ¿no? Entonces, como Sí, unas por sí, otras. uno se le va quitando ese dolorcito cuando ves la Sí, ciudad linda, o sea, sí, ves esos impuestos reflejados. Entonces, sí, ya uno dice, bueno, por lo menos vivo una buena calidad de vida. es verdad, es totalmente cierto. Bueno, Dari, y pues estamos en lo que callamos los spats, ¿no? Entonces, ¿qué no has contado que nos quisieras compartir hoy aquí? Bueno, creo que algo que callamos los SPAT es cuando que yo, que callamos, que yo callo, Sí, que tú callas. Estamos hablando de ti, que tú callas. ¿Qué ok, has callado? que yo callo. Bueno, lo que yo he callado como SPAT es que no se me había presentado, siempre tenía el miedo de que me avisaran cuando alguien de mi familia muriera. Hace poco recibí esa noticia y creo que es la impotencia más grande que tienes, ya que si eres muy unida a esa familia, tienes una impotencia de salir corriendo y sabiendo que tienes prácticamente 10, 11 horas de promedio. Sí. Entonces, creo que sí, para mí eso es como lo que yo he callado, porque obviamente no le voy a decir a mi familia, ay, siento esto, lo otro los preocuparía, pero sí, más que todo creo que eso es como lo que callo. No, y totalmente entendible y de todo corazón sé lo que estás pasando. Sé que no es fácil, por lo que tú dices, la distancia es muy, muy grande, ¿m? Y no es tan fácil como salgo ya, como si estuviéramos en el mismo país, por ejemplo, pero de allí, para adelante, ¿no? Y con mucha fortaleza y mucha berraquera. Muchas gracias. Bueno, Dayi, pues ha sido un placer tenerte en nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas escuchando en nuestros próximos episodios. Continuaremos explorando historias de primera mano y muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. No olvides en seguirnos. Bueno, bye. Bye. Gracias por escuchar lo que callamos los SPA. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro podcast y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida como expatriados. Y recuerden, si son expatriados o conocen a alguien que lo sea y quieren compartir su experiencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos ansiosos por escuchar sus historias. Hasta la próxima y gracias por su sintonía. Síganos en redes sociales como @lo que callamos los SPA. Síganos.